Muy buenas a todos, bienvenidos a una muy buena partida, muy igualada hasta que deja de estarlo. Era la última ronda, jugaban a Nishigiri, que además tenía ganas de traer una partida suya, quedó en cuarta posición, como dije en algún vídeo anterior, aunque las últimas partidas que traje del campeonato de Blitz, pues salía de alguna manera pues mal parado contra Carlsen y contra pues algún jugador más. Estaba Nishigiri con las piezas blancas, los relojes están ahí, Andrés y Pingo con las piezas negras, ya en el tablero de 4. A lo que sigue la partida, comienza por parte de las negras con caballo F6, D4 E6, preparando D5, caballo F3, D5, gambito de dama declinado y tras caballo C3, manteniendo la tensión central y bueno, pues controlando más casillas del gran centro por parte de las blancas, se juega C6, ¿no? Dando más soporte al peón. Como vemos, todos los peones negros, los centrales, están en casillas blancas, en defensa semieslava, en la que en ocasiones, bueno, pues el alfil puede estar antes de jugar E6 fuera de la cadena de peones. En este caso ya queda algo encerrado, la casilla de D7 se suele dar al caballo anteriormente para que pueda salir y maniobrar a una casilla como B6 y bueno, pues esta es la posición. E3 por parte de las piezas blancas, también dejando su alfil de dama pues de alguna manera encerrado, pero dando salida al alfil de rey para tener defendido este peón que estaba indefenso en caso de los cambios y también preparar el enroque. El tema es que las piezas negras no suelen capturar en caso de que lo hagan hasta que el alfil pues se haya desarrollado, como en esta partida que va a ocurrir en D3. Tras esta explicación, perdonad, caballo B D7, dama C2, alfil D6 y alfil D3. Antes de la captura viene este enroque en corto, si no me equivoco son las primeras capturas en la posición de por C4, alfil por C4, A6 preparatorio para B5, expulsar al alfil, ganar más espacio y liberar esta casilla de B7 para que el alfil de dama pueda empezar a respirar. Mientras tanto las blancas podrían retirar el alfil, prefieren jugar torre D1, B5, alfil D3 con cierta presión por parte de alfil y dama sobre el punto de H7 y dama C7 por parte de las negras. Caballo E4 enfrentando el defensor del punto de H7. Esipenko decide capturar y tras alfil por amenazando ganar al menos un peón. Caballo F6 volviendo a defender y atacando además al alfil. Este se retira manteniendo Giri la pareja de alfiles y C5, bueno, pues provocando más cambios, todo muy igualado, incluso los peones en el flanco de rey, como vemos, pues están de una disposición pues muy igual. Peón por, dama por C5 y tras los cambios de las damas llegamos a esta jugada en la que ambos jugadores pues tras B3 empiezan a desarrollar el alfil que les queda pendiente. Alfil B2, torre F8, torre A C1 y alfil D6. Bueno, pues también retirándose del ataque posible o de este ataque por parte de la torre, el alfil y dando paso en algún futuro a esta torre para que ocupe el centro. Rey F1, H6, H3, caballo D5, ganando una casilla importante. La amenaza por parte de las negras es jugar caballo B4, ganar la pareja y también atacar este peón de A2 y se evita mediante este movimiento A3, evitando, bueno, pues controlando la casilla, ¿no? Torre A C8, ambas torres bueno, pues se están enfrentando, rey E2 y tras rey F8, bueno, pues el tiempo está igualado y creo que era en este momento en el que se juega G4 y posteriormente caballo F6 volviendo, en el que las piezas negras, como vemos, Esipenko se empieza a quedar sin tiempo, ¿no? Control sobre esta casilla que las piezas blancas están interesadas, o más que en ella, en cambiar los alfiles de casillas blancas para dejar bastante débiles estos peones que bueno, pues están en las mismas, ¿no? Se juega tras estos movimientos alfil B1, de momento retirándose, se cambian torres en C1 y tras los cambios alfil D5. Se ataca el peón de B3, se defiende con el caballo en D2, además, como vemos, bueno, pues hay doble control sobre esta casilla, también por parte de las negras, y aquí Esipenko comete el error de llevar el caballo a D7, retirándose de la defensa de esta casilla. Su idea es traer el caballo a B6 y en caso de que las blancas cambien el alfil, pues tendrían un gran caballo en la posición, pero como vemos, teniendo un caballo en D5,
la torre en C1 está preparada para entrar en C6 y atacar esos peones en el flanco de dama. Por lo tanto, gran lectura por parte de Anish Giri aquí en la posición. Tras caballo D7 se recomendaba jugar algo como alfil B7, retirando y manteniendo el alfil y control sobre este punto, y además, como vemos, bueno, pues todo bastante controlado por piezas negras. También las piezas blancas tienen control sobre la columna, pero bueno, difícil de avanzar en esa posición, ¿no? Al jugarse este movimiento permite llevar el alfil a E4, siendo una gran jugada. Aquí también, como alternativa, os quería comentar, me parecía interesante alfil G2, atacando también esta debilidad que tienen las blancas, pero F3 parece que encierra la pieza. Alfil por H3, se puede jugar alfil por F6 o torre H1 atacando el alfil, pero ganarlo también va a ser difícil. Alfil G2, como vemos, la torre no tiene la casilla de H2, y bueno, pues si vuelve a atacar, el alfil vuelve a H3, y bueno, pues no obstante parece que es un movimiento algo más flojo, ¿no? Bueno, pues se jugaba finalmente ahora sí caballo D7, alfil E4 pudiendo cambiar este alfil dejándose indefensa esta casilla, caballo B6 defendiendo, o sea, llegando a defender el alfil, pero tras estos cambios, como decimos, pues torre C6 en el tablero, y A5, bueno, pues de momento evitando más cambios. Se juega caballo E4, el alfil tiene doble ataque y como vemos las piezas blancas pues empiezan a dominar más la posición. El alfil está en una casilla algo extraña, la torre, bueno, pues tiene una columna que no controla, ¿no?, debido al caballo, y tras estas jugadas torre A6 siguiendo con el acoso sobre estos peones. Torre C8 aprovechando que la torre se ha retirado, y aquí quizás para las piezas negras también, bueno, pues o interesante o como alternativa jugar A4, ¿no? B por A4, B4 directamente, como vemos es una casilla que controlan bien las negras, pero no obstante la barrita, bueno, pues viene a favor de las blancas, ¿no? Y aquí torre A7 parece un movimiento súper molesto. Bueno, pues se hace esta jugada, la amenaza de Sipenko es torre C2, ganando pieza, pero el problema, y debido a la mala estructura que hay en la posición, es difícil de hacer esta jugada en el futuro. De ahí que las blancas tengan cierta ventaja, pero Anish Giri, al hacer este movimiento defendiendo la casilla de C2, parecía que no era necesario, ya que podría haber jugado directamente alfil D4, permitiendo que torre C2, como decimos, es mala jugada, tiene que dar un jaque, la barra salta para arriba, rey D3, y ahora lo mejor es volver con la torre a defender en la octava. El problema es que si buscas la captura, por ejemplo, en A2 del peón de A3, bueno, pues ya se dispara, ya que existe este movimiento, y como vemos, bueno, pues el alfil tiene que defender, es único movimiento, una jugada, y se pierde pieza, ¿no? De ahí que, bueno, pues esta jugada quizás no sea tan buena, ni mucho menos. No obstante, bueno, pues también quizás Anish Giri apretando, y aunque él contaba con más tiempo, pues apretando y aprovechando que Sipenko no contaba con mucho tiempo, se juega rey D1, B4, ahora sí buscando una ruptura por parte de las negras. Primero torre por A5, parece que cerrar la posición también podría ser interesante, manteniendo estos problemas que tienen las negras de que esta torre no se puede retirar de la octava todo el rato. Se opta por capturar en A5, Giri cuenta con peón de más, y F5, bueno, pues atacando temas, ¿no? Ya que tiene problemas en el flanco de dama, Sipenko pues busca la ruptura, el contrajuego en el otro flanco. G por B5, G por F5, ahora primero B por A3, viene con ataque sobre el alfil, obteniendo un peón pasado y defendido, alfil por A3, torre por A3, y ahora sí se recaptura, bueno, pues atacando al caballo. Este se retira atacando al peón, y tras jugarse F4, cambios en la posición, y aquí llega, bueno, pues toda la partida para mí es interesante, ¿no? Con la estructura, esa lectura tremenda por parte de Anish Giri, controlando, ¿no? Bueno, pues la posición, echando para atrás las piezas negras, pero aquí quizás también lo más llamativo. Bueno, de momento se ataca al peón,
se juega h4, torre de 8 jaque y tras el rey retirarse a c2, torre de 3, siendo un movimiento que mantiene la igualdad pero es muy comprometedor, ya que el caballo está ahí colgandibiri, ¿no? Está indefenso y bueno, pues es verdad que defiende la torre. Como vemos, la torre tampoco tiene muchos movimientos en la tercera, ¿no? Pues controlada las casillas por varias piezas blancas. Es verdad que si se le ataca al caballo quizás se puede defender con la casilla de f3, pero bueno, de momento sigue la partida, se da un jaque en a8, rey e7 ya siendo un poquito dudosa esta jugada y tras nuevo jaque buscando también y aprovechando el poco tiempo que tenía Sipenko, viene el error de la partida jugándose rey e6. Única para mantener no igualdad, pero quizás, bueno, pues estar vivo en la partida rey f8 defendiendo al peón. El tema es que tanto esta jugada como f6 defendiendo el peón pues son igual de malas. Vamos primero a esta en el que, como vemos, la barrita salta y la idea pues es similar en ambos movimientos. Aquí claramente se puede ver el problema para las piezas negras de estas dos piezas, ¿no? Que se están defendiendo pero están, bueno, pues un poquito todo en el aire, y el tema es que si se jugase rey f6 tienes caballo h5, entregas el caballo, pero bueno, pues está dando un jaque, está cayendo una pieza y también la torre está atacada, por lo tanto, bueno, pues es un movimiento muy feo. La idea con rey e6, que es lo que pasa en la partida, es lo mismo con otra jugada diferente, por lo tanto podéis parar el vídeo para darle una vuelta y ver qué es lo que jugó Giri para ganar la partida. Pues bien, el movimiento que hizo fue caballo e2, siendo todavía más bonito, ¿no? Ya que encima en h5 daba un jaque, pero en esta posición no se da un jaque, pero nuevamente amenaza al defensor de la torre que está atacada por el rey. De ahí que torre de 3, bueno, pues no fuese mala, pero desde luego que era un problema, ¿no? Es verdad que decíamos de esta casilla que las piezas negras tenían torre f3, pero el tema es que si se juega en esta posición habiendo llevado el rey a e6, existía caballo de 4 dando un jaque y dando un doble. Esto no ocurre en la partida. Tras jugarse caballo e2, bueno, pues Sipenko retira la torre a esta posición y tras caballo por f4 da un jaque, se queda sin tiempo, abandona y bueno, pues un poquito todo, ¿no? Perdía pieza y como vemos, pues este peón de más que había conseguido la torre, creo que en a5 pasado, bueno, pues iba a ser determinante, ¿no? Muy buena por parte de Anis Giri y bueno, por mi parte nada más, hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.